Sí, señor. Muy bien. Entonces, esas son las preliminares de acuerdo con el manual UPEL. Hasta el momento no hay un símbolo o un emblema oficial del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, pero este es el que se utiliza en el portal en línea de manera provisional. Entonces es el que vamos a utilizar. La portada es la siguiente. Vamos a ver si puedo reducir para que se vean líneas generales, más o menos cómo se debe ver. Un producto académico que tiene todos los criterios. Como tutor de esta investigación, pues considero que tiene todos los criterios. Aplicó de manera adecuada las normas UPEL y bueno, allí ustedes lo ven. Estas en líneas generales son algunas de las páginas preliminares, ¿ok? De las páginas preliminares. En la portada en interlineado sencillo, de ahí en adelante de 1.5. Y el formato para la presentación de la tabla de contenidos. Bien, allí están las características y las descripciones. Recuerden que todas estas preliminares o todas las páginas preliminares se encuentran ejemplificadas ahí en el manual UPEL. Bien, sigamos. Vamos a ver si me... Ay, no. Eso, ahora sí. Vamos a ver el resumen. Una página preliminar bastante interesante. El encabezado, el título del producto académico, en este caso de una tesis, autoría y el tutor de la tesis, fecha de la publicación o la tutora de la tesis, el título de resumen, un título general, ¿verdad? Y debe ser aquí. Muy bien. Ya. No, ya, ok, ahora sí. Es que me salió un aviso, qué pena con usted. Ahora sí. Entonces, igual, sangría en la primera línea, vamos a comprobar si eso es cierto o si yo le estoy diciendo mentiras. De acuerdo con las normas del manual UPEL, debe ser interlineado sencillo, justificado. Bueno, justificado se ve afuera, pero ya. Primera línea de 1.27 centímetros, interlineado sencillo, sin espacio antes o después de los párrafos. Y no debe tener más de 300 palabras. Fíjense, aquí tiene 200 palabras entre todo el documento. Aquí, en la parte inferior izquierda, al lado del número de página. ¿Ok? Como se ve, está justificado, ¿verdad? Y cumple con todos los criterios del manual de trabajo de grado. Un título general, el de la introducción. Esto es un párrafo normal entre 6 y 12 líneas. La primera línea, como ustedes se están dando cuenta, de 1.27 centímetros, interlineada de 1.27, sin sangría especial al margen izquierdo y derecho, tampoco espacios entre párrafos antes y después, de acuerdo con las normas UPEL. ¿Ok? Esto es una cita parafraseada. Se menciona el autor, pero fíjense, no hay información y conocimientos tomados directos de ese autor. Se toman en líneas generales. Ahora bien, si la cita es directa, es decir, textual, donde se toman específicamente, bueno, aquí un ejemplo, capítulo 1, el nombre del capítulo es el problema, y el subtítulo de primer nivel, que es el planteamiento del problema en este caso. Una cita textual. Esta es una cita textual mayor de 40 palabras. Vamos a seleccionar a ver cuántas palabras tiene. 47 palabras. Debe ir en un párrafo especial. Vamos a ver si es cierto. Con sangría de 6 puntos antes porque ya tenía 1.5 anterior y de 12 puntos después.
el interlineado debe ser sencillo y la sangría debe ser homogénea al margen izquierdo y derecho de 1,27 centímetros. Aceptar. Los elementos de la cita deben estar, por ejemplo, primer apellido del autor, año de la publicación de la obra, la cita textual. Recuerden que si es mayor de 40 palabras no lleva comillas, sino que va en, en un párrafo especial y el número de página. ¿Ok? Ahora bien, si es una cita textual, pero es menor de 40 palabras como aquí, tiene 28, debe ir en el párrafo normal y se diferencia ahí sí por comillas o con las comillas y al final el número de página. ¿Ok? Así debe ser el ensayo que ustedes deben presentar para la tercera actividad. Fíjense, como un ejemplo del uso de notas al pie de página, ahí se ve. Yo organizo el pie de página, utilizo aquí en referencias, insertar la nota al pie de página, inmediatamente sale la opción. ¿Por qué? Bueno, porque enfoque positivo puede ser confundido aquí, porque el enfoque positivo puede ser confundido con el enfoque positivista, que son dos cosas diferentes. Y por eso la participación, por eso la profesora dice, por favor, que no se interprete o confunda con positivismo con teoría del conocimiento científico, solo como positivo, como pensamiento optimista. Entonces, son esas las excepciones donde se puede utilizar la nota al pie de página. También el manual UPEL sugiere que no se utilice tan seguido y tan frecuente. Bien. Estos son los elementos importantes a tomar en cuenta para la organización del mecanografiado. La disposición, que sería el mecanografiado en líneas generales. El tamaño, ahí está cargando, carta. Es carta. La orientación del texto, bueno, en la mayoría vertical. La sangría de 2.54 centímetros en todos los márgenes porque este documento es digital. Y el tipo del tipo de letra, vamos a ver aquí, inicio, fuente. Arial normal de 12 puntos. Ahí lo están viendo ustedes. ¿Ok? Porque el documento es digital. ¿Bien? Listo. Ya vieron un ejemplo de las normas UPEL, de cómo se aplican, de cómo se encuentran y cómo debe quedar. En definitiva, el segundo ejercicio. Gracias por la aclaración y por la pregunta. Son 2 ejercicios nada más. Lo que pasa es que ya estoy un poco cansado. Bien. Ahora, ¿qué se debe hacer en la actividad número 2? Vamos a ver. Actividad número 2, ejercicio argumentativo. Ensayo. Está dividido en 3 partes. La primera parte, planifique el texto académico a través de un organizador gráfico. Puede ser un infograma, un esquema, un mapa conceptual o un mapa mental. Planifique en el mismo organizador gráfico el inicio, desarrollo y cierre del ensayo que va a ser. Recuerden que todo se va a abordar con base en un tema. ¿Y cuál es ese tema? El que seleccionamos para la actividad número 1. ¿Ok? Copie y pegue el organizador gráfico en el ejercicio, es decir, en el texto definitivo, en el ensayo que va a presentar para el ejercicio número 2. Y en ese organizador gráfico también debe planificar el uso de las citas textuales para evitar el exceso de citas. ¿Cómo debe ser el organizador gráfico de esta primera parte? Debe ser algo así. Sí. Ok, supongamos que el tema es actividades lúdicas para la enseñanza de la matemática. En este caso, la enseñanza de la matemática viene siendo
el objeto material. Por lo tanto, se debe derivar hacia arriba. Y las actividades lúdicas, el objeto formal, y debe ir hacia abajo. Fíjense por qué es tan importante que yo tenga claridad en el tema, porque incluso a partir de ahí empiezo a planificar hasta los números de párrafo por cada uno de los elementos. Entonces, tenemos la enseñanza de la matemática, que es el objeto material, y lo voy a dividir en 3 momentos. El primer momento sería matemática como ciencia, el segundo, formación de la matemática, estimulación del aprendizaje, y el tercero y último, que tiene que ver con la importancia de la enseñanza, aprendizaje y aplicación de las matemáticas. Fíjense, planifico incluso los párrafos, la idea principal de los párrafos, origen de las matemáticas, todo lo que tiene que ver con la matemática como ciencia, cómo ha evolucionado a lo largo de la historia, los fundamentos racionales y lógicos de la matemática y la contextualización. Y planifico, incluso, lo que decía hace un rato, utilizo una cita para fundamentar 3 párrafos y no tener que hacer una cita en cada párrafo. Luego, cuando vaya a la segunda parte, ya yo decido si a esto le pongo un subtítulo y a esto también, o lo utilizo como subtítulo, o simple y sencillamente lo utilizo como orientación en la organización del discurso. Recuerden que este ensayo debe tener inicio, desarrollo y cierre, y ya lo voy a fortalecer más adelante. Pero puedo planificar incluso el uso de las citas textuales, como ustedes se están dando cuenta. Y lo mismo con las actividades lúdicas. Para eso también es el tema. Por eso debo tener muy claro el tema para tratar de planificar y organizar la cita. Bien, incluso lo mismo. Actividades lúdicas, constructivismo y lúdica, y ahí empiezo a organizar la idea principal de cada uno de los párrafos y la cita que voy a utilizar. Incluso en este caso voy a utilizar una cita en el segundo párrafo de Zárate, tal, 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 y así sucesivamente. Bien, ese es el ejemplo. ¿Qué debo hacer después de organizar este gráfico? Bueno, debo copiar y pegar el gráfico, perdón, debo copiar el gráfico y lo debo pegar. ¿Dónde lo debo pegar? Lo debo pegar en el texto normal. Ustedes deciden dónde, al inicio, o en el desarrollo, o en el cierre. En el inicio, el desarrollo o en el cierre. Ustedes deciden. No es algo preestablecido. Y un ejemplo de la organización de, de esa figura es la siguiente. A ver, por aquí es un ejemplo. Ajá, aquí. Entonces debe estar así, debe estar comentado y enunciado en el texto normal. Luego se organiza muy bien el gráfico. Obviamente, en el que ustedes no van a hacer, no tiene cita textual, no tiene nota, porque eso lo van a organizar ustedes, y el manual UPEL dice que cuando es autoría propia no se pone autor ni el apellido de ustedes, nada. No se pone nota, solo el gráfico o la figura, el título de esa figura y el número de la figura. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que deben hacer. Luego de la organización del gráfico. Vamos a continuar con las orientaciones de esa segunda actividad o de ese segundo ejercicio. Dice, organice al menos 3 citas. Ahora sí creo que lo están viendo. Dice, organice al menos 3 citas. Todas las fuentes deben ser de diferentes autores. Todas esas fuentes se deben derivar de tesis doctorales y relacionadas con el tema que vienen trabajando desde la actividad número 1. A ver, un ejemplo de esa segunda parte. ¿Qué debo hacer? 3 páginas. Fácil, muy fácil. Fácil, muy fácil. Yo voy a buscar 3 tesis doctorales. 3 tesis doctorales. Y de esas 3 tesis doctorales yo tengo que hacer la cita, como aparece ahí. Solo ubicar las citas, nada más, sin redactar nada. Esa segunda parte va así, la cita nada más. Eso es como para mostrar que
paso a paso estuve identificando la cita y la coloqué allí y progresivamente planifiqué el texto académico. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque ustedes se están dando cuenta que este es la misma autora, pero así fue como así es como lo iba planificando la autora de ese escrito, solo que iba identificando en distintos tramos las citas como tal. Fíjense, esta es de 41 palabras y esta es de 29 palabras, ¿ok? 3 citas, solo 3 citas de tesis doctorales. Bien, continuamos con las orientaciones. Eso debe ir antes del texto continuo. Vamos a ver. Profesor Elkin, adelante. Profe, no, si era eso lo que era, tenía la duda, si era las 3 citas seguidas en el texto que teníamos o antes de iniciar el texto, el ensayo. Pero ya sí, antes de iniciar, porque después las va a tener que utilizar, pero de acuerdo con como las planificó en el organizador gráfico. Ajá, listo, profe, esa era la duda. Profesor, que son 3 y para mí son muy poquitas, o son pocas. ¿Será que las puede utilizar más? Sí, lo puede hacer. ¿Ok? Mínimo 3. Sí, mínimo 3. También, redacte un ensayo de 3 páginas. Creo que un ensayo menos de 3 páginas con todos estos elementos que estamos abordando, pues quedaría corto. Ahora, si por X o Y motivo usted no puede superar las 3 páginas, no se preocupe que eso no va a influir en los criterios de evaluación. Es una recomendación como para que ustedes tengan claro qué es lo que van a hacer. Dice, redacte un ensayo de 3 páginas donde se muestre claramente inicio, desarrollo y cierre, con base en el tema. ¿En cuál tema? En el tema del organizador gráfico y el de la actividad número 1. Para satisfacer las necesidades del texto argumentativo, debe vincular las 3 citas con cada afirmación que haga en el ensayo. Entonces, lo que preguntaba el profesor Elkin aquí tiene aplicabilidad. Aparte de colocar las 3 citas por separado o por aparte en la sección inicial del ejercicio, luego se van a utilizar en la parte de abajo como cita ya en el texto o en el ensayo general. ¿Bien? Para esto debe ser estratega, de manera que se fundamente el discurso sin debilitar el carácter original e inédito del escrito. Y debe generar un apartado de referencias como orientaciones generales. Ajá. Profe, discúlpeme, una pequeña pregunta. Usted mencionó que las citas deben ser de tesis doctorales, pero si uno tiene, por ejemplo, citas de teóricos, ejemplo, Paulo Freire, ¿no pueden ser utilizadas de artículos que uno haya leído de él? Por ahora, obviamente, tienen que ser tesis doctorales para los de doctorado, trabajos de maestría para los que están estudiando la maestría, ¿ok? Otra cosa, deben ser tesis doctorales. ¿Por qué tesis doctorales? Porque con eso ustedes van a empezar a ejercitarse y a complementar el conocimiento de redacción de textos académicos con competencias interactivas a través de las TIC. Eso quiere decir que desde ya ustedes van a trabajar con base en el tema y van a buscar antecedentes. Entonces deben ser tesis doctorales para los estudiantes de doctorado y trabajos de grado de maestría para estudiantes de maestría. ¿Bien? Profe, 2 preguntitas. La primera, y yo sé que de pronto lo han dicho, pero yo soy un poco disperso. Perdón, ¿Dónde consigo el manual UPEL? Y la segunda, ¿qué página nos recomienda para hacer la investigación de tesis doctorales o para investigarlas o reconocerlas más fácil? ¿Por dónde nos puede sugerir que hagamos la búsqueda? Recomendación. En el aula virtual está en la unidad número 2.
unidad número 2. Unidad número 2, ¿ok? Ahí aparece un vínculo donde está el recursos instruccionales, una etiqueta, recursos instruccionales, y debajo de la etiqueta de recursos instruccionales está el link que dice material de apoyo, tiene ese nombre. Hace clic ahí y más o menos creo que es el octavo documento que se encuentra junto. Ahí dice Manual UPEL 2022. Bien. ¿Y qué página? Bueno, Google Scholar o Académico es la página más recomendada. Aunque hay, por algunos protocolos, hay algunos repositorios que no se encuentran adscritos a Google Académico. ¿Qué criterios deben tener? Bueno, todo lo que exige una universidad reconocida. El membrete de la universidad en la portada, el título de la tesis, el año en que fue aprobada esa tesis, los criterios de evaluación como el acta de aprobación y todo lo demás, y todo el contenido de la tesis doctoral con números de página, con todas las exigencias, ¿ok? Y que se encuentre preferiblemente en un repositorio de la universidad, de una universidad. ¿Bien? Perdón, profe, es que tenemos dos personas la palabra y con la manito levantada. Entonces, perdón, ya veo. Profesora Jenny, adelante. Gracias. Lo que pasa es que en el ejemplo que usted nos mostró del organizador, del esquema, había una parte superior y una parte inferior. Eso tiene que ver con la parte que hicimos del tema, sí, el objeto material y el objeto formal. Sí, claro, exactamente. ¿Me lo puede dejar ver un momento otra vez la parte superior? Gracias. Tengo que dejar de compartir, creo. Ya. Supongo que metodológicamente así tiene que quedar el de nosotros, el de los trabajos. Sí, aunque no debe ser exacto, claro que ¿No? no debe ser exactamente así, pero sí es importante que agreguen todos los elementos que constituyen el tema. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Profesor Elkin, tiene la mano levantada. Yo había participado. Sí, profe. No, lo mismo que la compañera, pues como de pronto a los compañeros hacer una moción de orden y para las próximas sesiones, si es que cuando vayamos a pedir la palabra levantemos la manito, porque es que hay varios que se quedan con la mano levantada haciendo el uso del respeto y hay compañeros pues que saltan el conducto. Entonces, ante eso, pedir ahí como esa moción de orden, no para esta, sino para las próximas encuentros. Profe, mi pregunta es, entonces el trabajo de la actividad número 1, que fue ese texto expositivo, mejor dicho, lo vamos a esta segunda oportunidad convertir en el texto argumentativo. Vamos a empezar a argumentar, a sostener esa idea que teníamos sobre ese tema que tenemos en cuenta. Efectivamente, así es. Algunas orientaciones generales. Dice, cada apartado es un subtítulo de primer nivel. Organice todo el tiempo. Claro, ustedes deciden, el organizador gráfico, dejarlo por separado, pero bueno, ahí en la sugerencia que le estoy dando es incorporarlo para que se apliquen todas las normas UPEL. Es decir, que solo van a poner subtítulos de primer nivel solo para la parte número 2 y para la parte número 3. Utilice todo el tiempo las normas UPEL. Haga una portada y todas las actividades deben estar vinculadas con el tema seleccionado del primer ejercicio. Por lo tanto, el primer ejercicio hay que transformarlo en un texto argumentativo, dispositivo argumentativo. Y los criterios de evaluación, claridad en el gráfico y las ideas expuestas, coherencia en la redacción, pertinencia de las citas, trascendencia argumentativa, interpretativa y crítica de lo que se haga allí, o al menos reflexiones que se hagan sobre las citas
y la organización y la aplicación de las normas UPEL. Esos son los criterios de evaluación, esos son los ejemplos claros. Si tienen dudas, bueno, ya ahora sí los puedo ver. Es que me disculpa, profe Jenny y profe Elkin, es que no estaba. Bien. Sí, el 26 de agosto, fecha tope de entrega. Así es. Pero es que no estaba viendo la mano levantada porque estaba viendo la pantalla compartida. Entonces me disculpan ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más dudas, les quiero agradecer una vez más por toda la atención que me prestaron, de verdad por el interés que mostraron durante las clases. Y bueno, cualquier profesor Elkin, adelante. No, profe, agradecerle de antemano una clase muy importante para nosotros y en este proceso de antemano. Espero que nos volvamos a encontrar entonces más adelante por allá